Bienvenidos a El Caballista, nuevamente en la casa del doctor Vergara. Doctor Vergara, muchas gracias por invitarnos a hacer este análisis tan importante en la Feria Nacional que acaba de pasar en la ciudad de Cali. Una feria más, un análisis más. Ya llevamos varios años haciendo este tipo de charlas, esperamos pues que sea para el agrado de todos ustedes y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sergio, como siempre, muchas gracias por tu invitación. Como lo has dicho, llevamos ya varios años, hijo, haciendo este análisis, que lo hacemos con el único propósito es de mostrarle al caballista colombiano y a la caballada nacional más o menos cuáles son las tendencias. No vamos, y como siempre nosotros no somos atacadores de ningún caballo en especial, ni de ninguna yegua en especial. Lo que tratamos simplemente es de mirar a través de las estadísticas que nos muestra la nacional, que se entiende que es la que recoge el caballo nacional, más o menos hacia dónde vamos, en qué estamos y cómo podemos mejorar el caballo nacional. Eso lo fomento, 100% fomento, y esperamos que así lo interpreten. Todas las opiniones serán hechas de la mejor manera. Así es. Y siempre pensando en el crecimiento del callo queso colombiano. Ajá. La metodología que vamos a utilizar esta vez, porque es primera vez que lo hacemos en vivo, tú y yo. Sí, siempre hemos pues, hecho en artículo. artículo. Como esta vez lo vamos a hacer en vivo, entonces vamos a mostrarle a la gente más o menos cuál va a ser el protocolo de seguir. Y es, primero que todo, voy a analizar los pasos diferentes dependiendo del día en que se hicieron. Vamos a empezar por la trocha del galope, seguimos un trote y galope, paso fino y trocha vamos a terminar. Y al final hacemos unos comentarios que son generales de la exposición, como siempre lo hemos hecho. ¿Sí? Okay. Los agradecimientos al final, porque si empezamos haciendo agradecimientos, no terminamos. Vamos a empezar entonces de uno, ¿te parece? Sí, perfecto. Hablemos de la trocha del galope, Sergio. Hace muchos años, Sergio, hace muchos años, yo diría que desde casi que de la mundial que tuvimos en Pereira, o de la Nacional de Pereira, que para mi gusto ha sido de las mejores ferias que hemos visto en Colombia en caballos colombianos, hace mucho rato no veía un movimiento, Sergio, que hubiera evolucionado para bien del caballo colombiano. La trocha del galope ha evolucionado de una manera impresionante. Todavía me río un poco de aquellos detractores de la trocha del galope que en su momento dijeron que había que eliminar ese movimiento del caballo colombiano. Nada más hermoso, yo diría que fue el paso que mejor estuvo en la Feria Nacional. No solamente por la evolución hacia el bien del caballo, sino por los animales que nos gustaron en pista. Hacía mucho rato yo no veía una competencia de yeguas mayores de 78 meses y caballos mayores como la que vimos en esta nacional. Uno encontrar en yeguas mayores 18 animales, 17 y 18 animales, todas ellas han ganado en alguna parte del país. Pues eso es increíble. Y en los caballos salieron 4 fuera de concurso, a los caballos mayores. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que mire que a los caballos colombianos de silla, especialmente los movimientos compuestos, hay que dejarlos madurar. Y eso lo vimos en la nacional. Espectaculares las competencias de mayores. Ahí yo diría que fueron las 2 mejores competencias de la feria, a excepción un poquito de la exquisitez del paso fino, pero hablaremos después del paso fino. Pero en este momento yo diría que fue el movimiento de más aceptabilidad y el más bonito que se presentó en la Feria Nacional, sin temor a equivocarme. Sí se puede hablar de líneas genéticas, ya, en la trocha y el galope, cosa que no vamos a hablar en otros movimientos, pero en la trocha y el galope colombianos ya se notan unas líneas genéticas muy claras. Hermano Sol de Villamilena y Cónsul de la Gran Dinastía. ¿Sí? Y lo podemos ver. Creo que fue el primer jefe de raza de Hermano Sol. Y en una nacional. Es la primera vez que hace un jefe de raza. Qué interesante. Y muy bonita, y muy bonito el espectáculo. Qué interesante. ¿Sí? Es que mirar, por ejemplo, en las yeguas mayores, Cónsul de Gran Dinastía, entran al FA 3 hijas y 2 nietas. Es increíble, ¿sí? La Euforia, la Faena, la Cali y la Turquesa. Todas descendientes de Cónsul, ¿sí? En los potros hasta 60 también tuvo. Caballero de Rancho Luna, también es cónsul, ¿sí? Es impresionante el poder de transmisión de cónsul, y lo que más me gusta es que su hijo Aarón, ¿sí? Que simplemente, si lo analizan bien, Sergio, es el cruce de cónsul con Hermano Sol, porque es hijo de Cónsul de Gran Dinastía en una hija de Barú. Y acuérdense que Hermano Sol es hijo de Barú en una hija de Tupac Amaru.
O sea, ¿qué nos está mostrando la trocha del galope colombiano? Claras. Tupac Amaru por arco. Así es. Simple. Así es. Y inclusive Aarón también entró a ser el jefe de raza, compitió con Hermanos Sol. Por donde estoy diciendo, ¿cierto? Como en dos líneas tan claras, como cónsul Aarón, como cónsul Hermano Sol, un muchachito nuevo, porque es un muchachito nuevo, nos está diciendo, sí señores, que por aquí es. Así es. ¿Sí? Así es un cruce ya probado. Es un cruce ya probado. Aarón, yo me atrevo a decir que aquellos que nos gustan los diagonales compuestos, debemos pensar en Aarón como un gran reproductor ya. Es impresionante el promedio. Es impresionante el Porque promedio. cuando nosotros empezamos a ver los hijos de Aarón, solamente tenía 14 hijos. Y entre los 14 hijos tenía ya la turquesa, la Waka Waka, a todas estas yeguas ganando, y creo que eran 7 campeones de los 14 hijos. Y acordate que en el campeonato ahora en la Nacional entra 2 hijos al gran campeonato, como son Travieso de Jazmín y el potro pequeño, ese potro Zaino. Importante es sucesor del Jazmín. 2 potros que yo pues también lo digo, el caballo Travieso del Jazmín es un fuera de concurso. Pues ese caballo va pitado, va fuera de concurso. Entonces, miren cómo se va, y miren cómo se va metiendo también una línea genética importante dentro de la trocha de galope, como es Tango de la Perla. Pero no miremos a Tango como tal, miremos que Tango de todas maneras es hechicero de pescadero rebelde, porque es majestuoso. Y Rebelde fue uno de los grandes exponentes de la reproducción de la trocha y el galope colombiano. No se olviden la yegua Rebeldía, la yegua Incógnita, el caballo majestuoso, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo una línea vieja, hija de Danilo, Rebelde, se mete a la trocha y el galope, produciéndonos unos productos exquisitos como es Travieso de Jazmín, Sucesor de Jazmín, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la trocha, ¿sí? Cómo se mete con los encantos, porque con los encantos se está metiendo también fuertemente el cruce con Tango de la Perla. Sergio, como te decía, muy importante el haber visto sobre todo cuando veamos un paso como la trocha de galope y vemos a un juez, y tengo que reconocer la importancia de la explicación didáctica que dio el doctor Víctor Vélez con respecto a la trocha del galope. ¿Sí? Era muy importante que no me hablara de esa diferenciación entre 2 movimientos, la trocha y el galope, y cuando se juzga una competencia de diagonal compuesto, cómo se debe juzgar, es decir, el peso de ambos es absolutamente igual. Y aquí me parece que el doctor Víctor Vélez, obviamente muy bien acompañado por sus colegas, pero él fue quien trató de explicar al máximo cómo habíamos mejorado, cómo habíamos evolucionado hacia el bien con la trocha del galope colombiano. Entonces, vemos, para resumir, Cónsul de Gran Dinastía versus Hermano Sol, con Aarón continuando las líneas, con una belleza de jefes de raza tanto de Aarón como de Hermano Sol, y definitivamente unas líneas ya muy claras, introduciéndose un poco el Tango de la Perla por la línea Rebelde, y empezando a mirar, desde ya empezamos a ver uno de mis favoritos de la feria, que fue el potro en proceso, trochador galopero, el hijo del Encanto, el caballo potro moro. Espero que, como nos pasa siempre con el proceso, que aceleramos tanto los animales, espero que este potro nos dé continuidad y que podamos verlo en pista muchas veces, porque muestra como Encanto, desafortunadamente, morirse tan joven, está dejando claramente que sí es real un cruce como es Destello con la Silueta, 2 fuera de concurso trochadores galoperos, como están dejando ya marcando, ¿sí? Encanto, marcando ya, están diciéndonos que sí, se puede lograr con unas combinaciones, por lo menos tener animales de altísima calidad. Muy bueno el potro, trochador galopero. Entonces, creo que en la trocha del galope tuvimos, a mi manera de ver, la mejor representación del caballo criollo colombiano en la Feria Nacional. En la evolución, en el número de ejemplares, salieron 104 ejemplares en la trocha del galope, no sé si contando con los capones y con las crías, con las yeguas para cría, pero lo que fue salido a pista fueron muy unos que otros poquitos, y eso muestra que hay que dejar madurar los caballos, ¿sí? Miren que una parte de competencias como las yeguas mayores y los caballos mayores nos dijeron, señores, a los caballos hay que dejarlos madurar, y mucho más en movimientos compuestos. Ya que en Colombia creemos que un caballo de 5 años ya está viejo.
Y en España apenas los están empezando. Ni siquiera, porque empiezan a los 7 años. Lo que pasa es que tener animales como Monarca, que empezó ganando desde que tenía, yo diría que hasta en la cuerda empezó ganando, o yeguas como la Gala del 8, pues son animales que son, esos salen unos millones, pues esos son fenómenos de la naturaleza que uno no puede buscar, ¿cierto? Esos son golpes atávicos o golpes de suerte que se dan, pero que no son la mayoría, son apenas efectos puntuales. Casos puntuales. Entonces, nos acostumbramos, además ha sido error garrafal de la federación y error garrafal de todos nosotros, el pretender hace muchos años que animales eran viejos a los 5 años. ¿Sí? Yo creo que ha sido una gran evolución también de la federación a través de las diferentes modificaciones de los estatutos, haber logrado que aumentemos paulatinamente no solamente los animales en proceso, sino que le estemos dando también más espacio a los animales mayores. De hecho, en los grandes campeonatos, yo casi que me atrevo a decir que un 80% en su gran mayoría ganan son los animales mayores, ¿sí? Es animales ya formados, tal. La trocha del Panas de Galope me pareció muy interesante, muy interesante, muy buen resumen. Pues van a las competencias. Bueno, hay que felicitar, como te digo, a los jueces, fueron muy ecuánimes, fueron con unas directrices muy claras, especialmente al doctor Vélez quiero agradecerle que nos haya de una manera muy didáctica enseñado realmente cómo se juzga un movimiento de este nivel, y a los compañeros jueces les tocó afortunadamente juzgar el mejor movimiento de la feria. Me hubiera gustado mucho estar Sergio ahí para verlo, porque tú sabes que yo soy un amante absoluto de la trocha del galope, ya que considero que para muchos de nosotros sigue siendo el movimiento que más nos gusta para cabalgatear. Entonces, si nosotros tenemos animales de este nivel, como Cónsul, como el Manosol, como Arón, como la línea Rebelde, como la línea de Destello con la silueta, es decir, es ese cruce de Petrarca con los Petronios, hombre, si uno logra tener sus yeguas preñadas de estas líneas, uno puede lograr animales, unos productos muy buenos, no solamente para la competencia, sino para disfrute familiar, que es muy importante, ya que nada más agradable que una cabalgata, uno montar un trochador galope. Bueno, vamos entonces con el trote. A mí me parece que el trote me deja muchas cosas en la cabeza. Y voy a empezar. Yo sé que me van a regañar muchos, pero cuando el doctor Vergara habla de cosas es porque el doctor Vergara estudia. ¿Sí? Salieron 134 animales a pista. 134, señores. Más los padres directos de esos 134 animales, más de un 70% fueron caballos diferentes. Así es. Horroroso. Y en los 47 o 48 que quedaron en el formato A, los abuelos maternos fueron más del 80%. O sea que no hay nada. O sea, no tenemos nada. O sea que ¿para dónde vamos? No tenemos nada. ¿Para dónde vamos? ¿Sí? Todos los días me preguntan, doctor Vergara, ¿qué yegua tengo? Una yegua trotona, ¿qué caballo trotón le pongo? Si uno analiza hasta nacional, uno dice, pero ¿qué? Por favor, ¿qué? Sí, si tenemos el 70-80% de caballos diferentes en la primera, en lo que es el directos, y tenemos casi el 80% o más en los abuelos maternos diferentes, aquí no hay líneas claras. Y vamos a mirar los campeonatos y nos encontramos con que Cónsul de Gran Dinastía y Hermanosol de Villamilena vuelven a ser los prepotentes. Entonces, ¿qué podemos pensar de estos caballos que están tan dominantes en el trote con líneas trotonas? ¿Nos toca esperar los productos o empezamos a mover por otras líneas? Sergio, yo hace rato vengo diciendo que hay ciertos caballos, y me voy a atrever a decirlo porque es que estamos haciendo un análisis y estás hablando con alguien que hace muchos análisis. Hace rato vengo diciendo que Gallardo de Providencia es un caballo muy importante en el trote y el galope. Si uno analiza a Gallardo de Providencia con sus hijos, uno se da cuenta que es un caballo que transmite muy claramente el trote y el galope. ¿Pero por qué? Por acuérdate que es un caballo maracanazo con una línea netamente trotona, que es Napoleón. ¿Sí? Por eso me gustaría mucho
Yo sé que me van a criticar. Por eso me gustaría mucho que al caballo novedoso, que viene por ese lado también de Napoleón, se fijaran muy bien qué yegua le están poniendo. Cuando uno camina por el Central Park de Nueva York, uno encuentra que los multimillonarios del mundo salen a caballo en el Central Park de Nueva York, traen a caminar a caballo, montan sus caballos en el Central Park y uno ve caballos hanoverianos, caballos Holstein, caballos ingleses. Obviamente no van a ir en cuarto de milla, ni en caballos de peso, ni en caballos de arado, pero salen en unas razas exquisitamente finas, elegantes, serias, y uno ve estos multimillonarios montando los caballos en las horas de la mañana, y créame que uno simplemente lo que hace es parar a mirar, porque son los Ferraris y los Lamborghini de nosotros. Tú te imaginas a una multimillonaria de la bolsa de valores de Nueva York, de Wall Street, montada en novedoso en el Central Park. ¿Sí? Los caballos de trote colombiano que presentaron en la Nacional, yo felicito a los dueños y pesebreros especialmente de esos caballos. Fueron los caballos más hermosos que vimos en la Nacional. Las cosas que los fotos ya parecen caballos adultos. Sus gorduras, sus morfologías, sus estados anímicos, los colores, todo eso es bello. Entonces, señores, si tenemos un producto de esta hermosura, ¿sí?, no nos aceptan a nivel internacional si tenemos esta mezcolanza, ¿sí?, de razas. Es que el trote y el galope colombiano me están mostrando que son golpes de suerte. Yo le pongo un trotón a un trochador, un trochador a un trochador, y casi que un trotón a un fino, y entonces, y salió cualquier cosa, salió un trotón muy bueno, entonces para la feria. Es que va a haber. Pero no hay fundamentos genéticos del trote y el galope, porque si vemos a los campeonatos, encontramos nuevamente como prepotentes a Cónsul de Gran Dinastía y Hermanosol de Villamilena. Hay una cosa en el trote y el galope que quiero hablar también, y es hay que felicitar al caballo favorito. O sea, el caballo favorito, que tanto estábamos hablando del caballo favorito, que había una deuda del caballo favorito, que el caballo favorito, que 56 premios, que no sé qué, no sé qué. Ya el caballo favorito nos dijo que sí. Pero no se olviden que él es Hermanosol de Villamilena, con Monarca. Sigue la línea de Hermanosol, y obviamente los monarcas, pues siempre serán los monarcas. Favorito, me pareció muy interesante meter a favorito. Y vuelve y aparece Encanto. Sacó una yegua naranjuela que quedó de tercera. Tengo que mirar mis anotaciones. Sí, aquí está. Una potranca que sacó naranjuela, otra de mis favoritas estrellas nuevas del caballo colombiano. Qué bueno por las ferias ver todos estos animales nuevos. Que ya qué bueno que la misma monotonía. Exacto, los mismos. Entonces mira que Encanto se mete. Esta potranca creo que es tercera, la potranca naranjuela. Otra de mis estrellas nuevas de la Nacional, Encanto. ¿Sí? Muy importante. Que por mecánica no debería dar. Que por mecánica no debería dar trote. Entonces volvemos al cuento, ¿cierto? Son golpes atávicos, golpes de suerte. Ahora, ¿qué valoro y qué saco en este momento de cosa positiva del trote? Volvemos a los señores jueces y quiero felicitar de manera muy especial al doctor Cerquera, porque se atrevió en una competencia a decirnos cuál era el estándar que en este momento estaban juzgando los jueces colombianos en el trote y el galope. Acompañado, exactamente el prototipo, acompañado de dos grandes amigos y dos grandes colegas. Pero lo dijo claramente: cadencia media, elevación media alta. Y lo dijo por micrófono, y fenotipo, que yo hablaba hace rato. Entonces, qué importante, y porque hubo concordancia permanente en todas las competencias. 134 animales juzgados bajo los mismos ojos, los mismos parámetros CERCE. Cadencia media, elevación media alta. ¿Qué significa eso? Que aquellos animales lentos, no voy a mencionar nombres propios, no quiero, aquellos animales lentones o aquellos animales medio trochaditos que han tenido que pasar a la trocha del galope, como nos pasó en un momento con Vendaval de San Luis, y que hoy no se puede estar pasando con un potro en proceso que venía ganando mucho, y que, ojo, excelente animal,
pero buenísimo, buenísimo, pero ojo que nos está yendo un poquito hacia la trocha. Entonces, lo castigaron por eso, como también castigaron a otros muy lentos. Unos muy veloces, otros muy lentos. ¿Qué significó eso? Que ya tenemos un prototipo, un estándar de cruzamiento. Eso es un avance importante, sobre todo que veníamos peleando hace mucho rato diciendo los jueces para dónde van con el trote y el galope también. Eso me gustó muchísimo. Felicitaciones al doctor Cerquera y a sus compañeros de trabajo, porque es primera vez que yo escucho a un juez decir cuál es el prototipo para juzgar en competencias. También vi muy sobresaliente el manejo de los animales, el orden, la organización de los animales muy bien presentados. En el trote y el galope, yo pues quedé fascinado, y vuelvo y repito, quisiera ver a la multimillonaria de Nueva York montado novedoso en el Central Park. Yo no sé si me entendieron lo que quiero decir. Creo que me entendiste, Claro. ¿cierto? No, es un callo totalmente elegante que se presta. ¿Cómo le va a ir una pimpinela montada por la hija de Donald Trump? Por favor. Ah, una yegua como la pimpinela, una yegua como la ilusión. Por Dios, son animales, además de hermosos, fenotípicamente hablando, son animales que paran el público. Y antes hablaba mucho de la suavidad y mira que los animales totones galoperos ya son demasiado suaves. Demasiado. Por eso mismo, cadencia media, elevación media alta. Así es. ¿Sí? Muy galoperos. Pero ojo con la genética. Ojo, es el momento en que tenemos que empezar a pensar cuáles son los cruces que tenemos que hacer realmente si queremos que en un momento determinado se nos llene el Central Park de animales colombianos en trote y galope. Está muy difícil la tarea, pero yo creo que sí hay unos animales como para rescatar, pero lo que existe en toda la razón es que el abanico es demasiado amplio. ¿Te acuerdas alguna vez que escuchamos tú y yo? ¿Te acuerdas cuando un señor comunicador de caballos nos dijo, cuando encontramos en un campeonato como todos eran de diferentes caballos, cuando dijo de una manera ridícula, es que el abanico es muy amplio? Todos quedamos como, ¿cómo? ¿Abanico para qué? Aquí no hay nada. Sí, Entonces, no hay nada que... No hay nada. Usted no puede pegar para ningún lado porque es que no hay nada. Así es. Si uno encuentra un 70% de caballos patrones diferentes, padrotes diferentes, y luego los abuelos maternos encuentran un 80% de padrotes diferentes, aquí para dónde pega uno. Estamos locos. Estamos locos. Bueno, pero que se repita Cónsul de Gran Dinastía con el Manosol de Villamilena, como los prepotentes en los campeonatos, también del trote y el galope. Van a decir, doctor Vergara, entonces Cónsul y el Manosol también en trote y galope. Y de pronto ser más organizados a la hora de criar. De pronto un poco más empezar organizados. a mirar las genealogías, pues, mirar todas esas, o sea, que vengan ya líneas, porque ya hay animales con papás trotones, que él es trotón, entonces pongámosle la Y. O sea, empezar como a ser un poquito más organizados para mirar lo que vemos ya en el fino, lo que vemos ya en la trocha, que llevamos 3, 4 generaciones del mismo andar. Eso. Entonces, y yo creo que hay herramientas para hacerlo, ¿cierto? Sí, favorito, vuelvo y repito, un caballo como favorito, que se le han puesto tantos animales, por lo menos saber cruzar a favorito, que mira que nos mostró una gran campeona y también nos sacó un segundo puesto en los caballos de 60 de tentación exquisito también, ¿sí? Y en las yeguas fue la gran campeona y es el papá de favorito para gozar, el papá de favorito para gozar porque es un hermano gol. O sea, que me parece que es bien interesante. Rey del Destello como caballo reproductor del año, también interesante, aunque en esta nacional lo vi con poquitos animales, pero el hecho de ser el mejor reproductor del año significa que es un caballo que le tuvieron que haber puesto muchas yeguas el año pasado, ¿sí? Muchas hembras, entonces esperemos que el Rey del Destello nos muestre en el futuro porque realmente fue el mejor reproductor. Y es un callo muy claro que transmite mucho el trote. Pues me parece un caballo importante. Es un caballo importante. Y de pronto es una de las líneas a la que uno le puede ir apuntando. Apuntando, exacto, como en los trotones. Así es. Me parece que el Rey del Destello vale la pena mencionarlo. Bueno, me deja un poco molesto, digamos así, ver caballos que han ganado nacionales una, dos, varias veces, y hay varios caballos. Cuando hablo de caballos reproductores que han ganado unas o varias nacionales en tiempos, en unos momentos unos, en otros momentos otros, en el tiempo, Sergio, en este tiempo tan largo de los últimos 7, 8, 9 años, ya esos caballos deberían tener muy claramente hijos en pistas muy definidos
y siendo partícipes del alto, de las tablas altas, ¿no? De los puestos de altura, los puestos de privilegio, y no los veo, no los estoy viendo todavía. ¿Crees que sí? Es que ese es otro tema, difícil, que hace los caballos se quedan como en deuda reproductivamente. Exacto. No aparecen los hijos como por ningún lado. Exacto, y en el trote y el galope, especialmente, noté eso, que caballos con muchos campeonatos, caballos que la gente les está cogiendo mucho por esas líneas, no nos están todavía llenando como reproductores. Hay que tener un poco de cuidado. Volvemos al cuento, ¿cierto? El caballo colombiano de trote y galope necesita una operación de urgencia, necesita un análisis de urgencia por parte de los criadores que somos nosotros. Yo soy criador también de trote y galope. Nosotros necesitamos estudiar un poco más a fondo el trote y el galope. Esa es mi posición en la nacional. Me parece un paso demasiado hermoso, demasiado lindo la presentación de todos los animales. Fueron los más bellos de la presentación de la feria porque uno queda asombrado de los tamaños, de las bellezas, de los prototipos, de las morfologías. Pero es que eso no es todo, ¿no? Cuando tú vas a exportar un caballo, el cliente de afuera pide y exige más que eso, la raza, ¿sí? La genética, y nosotros estamos lejos todavía. Es que cuando usted vende un caballo, ¿qué es la primera pregunta que le hace? ¿Hijo de quién con quién? Y usted sabe, hijo, que los multimillonarios del mundo, que son los que tenemos que traer como inversionistas a que nos compren nuestros caballos de primera vez, porque son los que los pueden llevar y hacer, ellos son extremadamente exigentes en su raza. Por eso uno ve la ventaja que nos lleva un caballo de paso peruano, mientras nosotros exportamos a 7 u 8 países confederados, ellos exportan a 90, 100, 120 países, y ni hablar del caballo árabe, pues, que está en la Cochinchina, ¿cierto? Eso está en todo el mundo. O si uno ve caballos hanovellanos, caballos Holstein de paseo, uno los ve en todo el mundo, porque son líneas, acuérdate de la invitación que nos hicieron a la certificación del Frisón y del Gypsy Banner en Colombia, acuérdate. Ojalá que alguna vez nos pregunten qué pasó, ¿sí? Así es. Bueno.